¿Qué tal, adictos al Tinder? Bienvenidos un día más a este martes de Tinder, su lugar seguro, compañeros. El día de hoy traemos temáticas pues bastante interesantes. Esperemos que podamos abordarlo de la forma correcta, en la que, pues bueno, si bien no lo entenderemos, al menos podamos generar aún más dudas. Y pues antes de arrancar con todo, creamos pues el protocolo, ¿no? Dar las gracias a Curativa por prestarnos las instalaciones. Denle like, suscríbanse, comenten temas en general o lo que quieran comentar, comenten. Pero sí, aquí recibimos sugerencias acerca de temas que ustedes les pueden interesar y pues podemos abordarlos de este lado, ¿no? Con la temática que estamos trabajando. Y pues hoy vamos a hablar de temas generales, no hay uno específico, como siempre. Pero este es el podcast que quiere hablar de un tema y nunca habla de eso, justamente. Es que nunca tiene tema, pero siempre tiene tema. Sí. Y la temática, ¿no? El día de hoy fue sugerida por Avi, así que te echo la bolita, Avi. Explícanos. Explica de dónde sale. ¿De dónde sale este nuevo chisme? Porque pues a uno le encanta el chisme, ya que pues, si no sale esto, pues va a ser un canal de chismes, ¿no? Somos psicólogos. Sí. Sí, para eso me metí a estudiar psicología, pues para estar de chismoso. Claro. Sí. Más que pagado. Pues sí. Pendejo. Sobre el Arquijube, nuevamente, está en el ojo del huracán. Le encanta estar reflejando lo que podemos llamarlo un clasismo interiorizado. Okay. Que nace nuevamente en un video justificando este mismo clasismo con su argumento de que los pobres no tenían que tener hijos, simplemente reduciendo a esta problemática que solamente es culpa de los pobres, cuando bien hemos mencionado en este canal que es algo tanto contextual como de la misma persona. Sistemático. Sí, porque es lo que platicamos. Hace rato justamente platicamos, o sea, que lleva una estructura mucho más allá que simplemente el simple hecho de que naces pobre y mueres pobre, ¿no? O sea, Sí, pues sí. tienes que tener un impulso tanto económico como social. O sea, ¿cómo decía el video ese que pusiste? Que tiene que haber un capital social, un capital contextual, dijo, y un capital económico, pero creo que no se refiere a economía como tal, sino como al sistema, pues, en el que se desarrolla. Creo que es muy importante siempre contemplar eso, ¿no? Porque pues muchas veces, por ejemplo, ese tipo de pendejos dicen que Con todo el respeto. con todo el respeto Tiene que el no se arquitecto. merecen, que no se merecen, pues sí, ¿no? Se vuelve como complejo el que empecemos a creer, sobre todo gracias a las redes sociales, a las benditas redes sociales, en gente que no tiene el conocimiento o que su conocimiento se basa en experiencia, no en propia, porque no es experiencia, es experiencia propia, ¿no? O sea, y que saquen o dictaminen o critiquen o saquen conclusiones a través de lo que ellos piensan y ellos viven, pues no, siempre está sesgado, ¿no? Lo habíamos dicho la vez pasada por una ideología. O sea, entonces, porque pues la ideología es, que también se los venía platicando hace ratito, como no estaba, no te puedo platicar. Pero pues yo sigo enamorado de la filosofía de Zizek, ¿no? Entonces les decía justamente que, pues, que muchas formas, o sea, la estructura que tiene Zizek sobre las ideologías es que son intrínsecas, entonces muchas veces tienen que ver en el cómo reflejas o cómo interpretas la realidad con base en esta ideología. Ok. Entonces sí, se contrapone, ¿no? Justamente, mencionaste algo que es muy importante, ¿no? Para el tema de hoy, que es la interiorización de ese tipo de circunstancias, ¿no? O sea, obviamente está como igual el sesgo de que pues es que son ingenieros, son arquitectos, hablando de temas sociales. Tú dirás, pues, ¿qué hace un brother, no? Privilegiado. Que no tiene, a lo mejor dejemos el privilegiado de lado. O sea, que no tiene los estudios en las ciencias sociales y no le ven el impacto real que tiene una ciencia social, ¿no? Porque, pues, eso también lo habíamos dicho hace tiempo, ¿no? Sí, aunque yo creo que más el hecho de no tener como las credenciales, que no dejan de ser sus credenciales, porque bueno, hay sociólogos y personas que han estudiado en la materia que dicen cada barbaridad. Sí, que claro. no por el simple hecho de tener un título, por ejemplo, en sociología o de tener una educación basada en humanidades, significa que lo que digas tenga más valor o no que una persona que no los tenga. Aquí a lo que nos referimos es pues que justo pareciera ser que está partiendo desde la anécdota, ¿no? Partiendo desde un evento único y haciendo una generalización sin entender toda la estructura que hay más allá, ¿no? Tenemos, pues justo, creo que yo no estoy como tan enterado de la vida del arquitecto, pero he visto unas cuantas videos suyos donde va explicando como un poco de por qué tiene este discurso, ¿no? Como él
él habla justo de que viene de, pues digamos, de una familia humilde, ¿no? O sea, de que su papá me parece que era albañil y en general como que tuvieron varios momentos como de pobreza y gracias al trabajo duro que él refiere de su padre y su abuelo, pues pudieron salir adelante, pagar una educación a él y pues ahora él está pues, en la condición en que tiene, ¿no? Que pues, supongo yo que le va bien, ¿no? Esperemos. Sí. Entonces, pues bueno, estamos que él mismo repite este discurso meritocrático, ¿no? De si tú para salir de pobre lo único que tienes que hacer es trabajar. Y trabajar, y Y trabajar. trabajar y trabajar y trabajar. Y, a ver, hay muchas lagunas ahí, ¿no? No, es una Por eso existe afirmación. la psicología de clases, ¿no? Psicología, pero dejando de lado lo que es la psicología, hablemos de condiciones materiales, ¿no? De lo que es la vida como tal en México, ¿no? Y sobre todo pues sí, de cómo es la pobreza, de movilidad social, de todas estas cuestiones que parece ser se pasa por alto, ¿no? No, repito, no necesariamente porque no tenga una educación en estas ramas, sino porque pues las ignora completamente sus estadísticas. Y se nota porque justo este tipo de discursos donde habla que el típico discurso del pobre es pobre porque quiere, de que el echaleganismo, ¿no? De que échale ganas y vas a salir adelante. En muchos casos, en la mayoría en realidad, no se ve reflejado en la realidad, ¿no? Si las estadísticas lo dicen, no tengo el dato exacto ahorita, pero la movilidad social en México se ha estancado en las últimas décadas. Si esto, creo que lo acabas de decir, ¿no, Roberto? De cuestión de si mueres pobre, de naces pobre, mueres pobre, creo que actualmente es cada vez más real. Es muy complicado ya, para una persona estar en una situación de vulnerabilidad económica, pues salir de ahí, ¿no? Porque algo que, por ejemplo, en educación financiera muchas veces te dicen es que tienes que tener como un guardadito, ¿no? Para poner un ejemplo. Tienes que tener como cierta parte de tus ingresos, los tienes que ir ahorrando para tener, digamos, un fondo que te pueda ayudar ya sea para en un futuro invertir en algo, poner un negocio, lo que sea, ¿no? Como una persona que vive al día, que apenas si gana con su salario le da para pagar su renta y su comida y poco más, va a poder tener ese desarrollo, ¿no? Como una persona que invierte todo su tiempo en trabajar, ¿no? Porque creo que muchas veces este discurso de que el pobre no trabaja, no chambea es falso. Las personas que más trabajan son las personas que menos tienen. Hay tantos ejemplos de personas que están de sol a sol trabajando, ganando una miseria que apenas se les da para mantenerse a ellos y a sus familias. ¿En qué momento van a poder estudiar algo? ¿En qué momento van a poder ahorrar si no tienen las condiciones para hacerlo? Entonces, todo este tipo de cuestiones las ignora, en este caso el arquitecto, ¿no? Y pues bueno, creo que este tipo de discursos, como lo decía Abby, ¿no? Como quedan interiorizados, ¿no? Como hablábamos de ideologías para episodios pasados, ¿no? Ya es un filtro que tienes en la realidad y pareciera que ignoras todo lo demás, ¿no? O sea, en inglés le dicen cherry picking, que es el sesgo de encuadre, ¿no? Que solo agarras los datos que te convienen a ti para fortalecer tu discurso. En este caso, él lo que hace es decir, claro, aquí donde yo tengo mis trabajadores, ¿no? A los albañiles a los que les pago, no recuerdo la cifra, ¿no? Pero dice, les pago bien, ¿no? O sea, cualquier persona que quiera dinero puede venir acá y chambear, ¿no? A ver, nuevamente, ¿no? Estás agarrando una anécdota, un suceso anecdótico y lo estás generalizando. Si bien algunos sueldos de construcción pueden ser altos en algunas partes y regiones del país, cosa que es cierta, hay algunos lugares donde te puede ir muy bien trabajando en la construcción. Pero eso, Falso mismo, ¿no? claro, Es falso mismo, sí, ¿no? pero sí, exacto. Pero eso no significa que esa situación se repita en todo el país. Eso no significa que todas las personas puedan, por ejemplo, estar en el centro del país donde no está tan pagada esa cuestión, irse al norte. No, incluso el migrar es un privilegio, ¿no? Hay una serie de condiciones que muchas veces ignoramos cuando hablamos de estas cosas, pues que no puede ser, ¿no? Que nuevamente el problema en este caso es muy complejo, es más grande que decir solamente el trabajo te va a dar prosperidad, ¿no? Sí, no, Hay, aparte pues, hay muchísimos factores sociales sí, que impactan en eso, lo que estás diciendo, ¿no? O sea, y también hay que tomar mucho en cuenta no solamente la posición geopolítica que tiene, que dejemos así como en general, ¿no? Sino también hay que tomar muchas veces en cuenta
de dónde son los padres, qué cultura tienen, qué ideología tienen, cómo inculcan ciertas ideas, si en algún momento estuvo o no estuvo en la escuela. O sea, es complejo. También, muchas, así se lo dicen, ¿no? En redes sociales puedes encontrar muchas cosas, pero si ni siquiera las conoces, que por más que nosotros sepamos, de que, o sea, se nos hace raro incluso, o hasta extraño pensar que alguien no conoce el internet o así, pues sí hay gente que no la conoce. O sea, no, como dices tú, o sea, en generalizar de una anécdota es una estupidez, ¿no? O sea, creo que no hay otra forma de decirlo. Yendo al caso particular de Archie Hoover, ya que nos dio la pequeña introducción de su pasado, Luis, eres bien sabido de que él entró en una universidad particular a estudiar arquitectura. Ya dimos a entender qué tan importante es el contexto para desarrollar tu personalidad. Y ahora súmale que tú creciste, ya ni siquiera en el caso de él en particular, sino un poquito más panorámico. Tú creciste en un contexto de pobreza. Te vas a un contexto de privilegios por X o por Y razón, por un golpe de suerte, porque pues sí fue por esfuerzo. Impacta mucho en la psique de la persona, ¿no? Impacta demasiado. Dice, pues es que si yo pude lograrlo, Todo cualquiera el mundo lo va a puede poder lograr, lograr. Y este es un discurso que hemos vivido desde siempre. Es el caso de Elon Musk. Ese güey. Ese, que simplemente pues tuvo la fortuna de que su familia explotaba esmeraldas. Sí, minas de Esmeraldas en África. Pues, así que pues, sí, porque tuvieron capital para empezar, ¿no? Ajá. Claro. Lo digamos hace rato, y luego a lo mejor un golpe de suerte, un golpe de que justamente se dieron tanto el contexto como el lugar, como las redes sociales, como la explosión de información, bla, 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 para que le dieran como esa apertura y ese crecimiento grande a la empresa, ¿no? Según, si no me equivoco, Elon Musk había dado a quiebra a Tesla y tuvo que inyectar $50 millones, ¿no? Sí, Alguna cosa así. O sea, eso no lo hace cualquiera, güey. Y no me refiero a que, es una chingonería, sino, no todo el mundo tiene $50 millones en la bolsa para poder, reinvertirlo. No, tú no. No, es que tú también, la neta. Yo traigo una cartera pedorra, las llaves de mi carro, güey, y ya. Échale ganas, Sí, ¿no? una No, pelusa. sí, güey, qué pedo, güey. Y una pelusa. Chambear, güey, algo así, güey. Disculpen. Es que tú Tienes eres pobre 50 porque, millones, porque güey. quieres, cabrón, la neta. Una pelusa. Pues con eso, Lo pegas Pues- en una pared, güey, vale 50 millones de dólares. sí. Totalmente, tienes razón, el arte. Pero no hablemos de arte pues, No. moderno. Pero sábale, no es mala idea. Sí, no, bueno, en general yo creo que como que el principal problema, güey, es como la carga fantástica que tiene el discurso, ¿no? O sea, fantástica como de fantasioso, pues. O sea, porque obviamente pues no podemos juzgarlo de igual forma por ignorar cosas que nosotros de alguna u otra forma sí podemos observar, ¿no? Claramente porque nosotros nos desarrollamos en contextos diferentes, nosotros pues tenemos o de cierta forma pues el privilegio de poder reconstruir estas ideas, ¿no? Hay quienes pues crecen creyendo otras cosas, ¿no? A lo que voy es que la cuestión aquí es que él tiene un foro, ¿no? Un lugar donde él puede ser escuchado y donde estas cuestiones que están interiorizadas pues se reproducen, ¿no? Y Entonces, puede tener tanto, la verdad es que sí, o sea, no lo podemos negar, puede tener un impacto muy positivo en las personas, ¿no? A lo mejor como de echarle ganas. Pero Pues es puede que que eso- sí funcione, puede que pero sí. también nos vamos a pensar, puede tener un impacto muy negativo, ¿no? Ah, O sea, sí. si es que trabajo de sol a sol y no estoy logrando lo que este cabrón está logrando, pues puede Es tener un lo impacto que, muy es lo que negativo. hablábamos también con lo de Marifake Centeno. Lo Marifake. mismo, Marifake Marifake Center. Centeno. Es básicamente lo mismo. O sea, tienes un foro que te está siguiendo, que tu discurso tiene un impacto muy importante en sus vidas, y que tú los llenes de desinformación o falsas esperanzas. Está cabrón. Y está cabrón, güey. Y tú simplemente te lavas las manos y tú dices, es que pues yo se los dije y ya es cuestión de ellos que se los... ¿Cómo lo interiorizan? Ajá, y así de, pendejo, tienes a, no sé, da una cifra, 2 millones de seguidores, ¿cómo no vas a impactar en sus vidas? Y a ti te ven como una imagen importante, te Para la están construcción de su endiosando, realidad, para ajá. ajá, y tú simplemente decir, es que pues, no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad, de que tú estás enfrente de una cámara y estás enfrente de tantas personas. Totalmente. Pero al final de cuentas, yo creo que en cuanto a contenido, es lo que gana mucho, ¿no? O sea, realmente el que se va a escuchar muy chistoso, pero el vende humo, el típico. Sí, el vende humo vende. Vende humo. Sí, exacto. Venden humo muy bien, la neta. O sea, al final de cuentas le dan a las personas como esas falsas esperanzas de que algo, de un mundo mejor. Y no digo que, o sea, muchas veces a lo mejor sí puede ayudar en el impacto de ciertas Sí, personas claro, y o sea- puede llegar a ser que no, o sea, es una estupidez lo que voy a decir a lo mejor, ¿no? Pero esa mamada de la pluma
azul, que si escribes con pluma azul vas a bajar de peso, a lo mejor puede llegar a funcionar, pero no porque escribas con la pluma azul, sino porque ya dio la detonante para que tu cuerpo reaccione y diga, ah, es que ya escribiendo con la pluma azul, entonces interiorizas inconscientemente que hay un, o sea, que Una sí, relación entre bajar de hago peso ejercicio, bajo de peso, bla, bla, bla. O sea, ya sigo escribiendo con la pluma azul, pero a la vez empiezas a hacer ejercicio, empiezas a correr, empiezas, pues entonces, Sí, digo, o sea, no podemos medir directamente el impacto que tengan esas palabras sobre las personas, ¿no? Ya sea sobre una cuestión que sea más orientada a lo lo peligroso es positivo la o lo desinformación. negativo. Y justamente eso era a lo que quería llegar, ¿no? O sea, precisamente porque no podemos cuantificar realmente el impacto de mis palabras en las vidas de otras personas, pues existe esta tendencia en la que yo al imponer mi idea, mi ideología, la forma en la que yo creo, las personas y adquieren este tipo de cuestiones, existe como un corte, ¿no? O sea, y lo abordamos un poco acerca el episodio pasado, si no mal recuerdo, que pues se ramifica de alguna u otra forma, ¿no? Por cierto, vayan a ver el episodio pasado, que no se lo enseñaron a nadie. Échenos la mano. Prosigue. Justamente, Pero ¿por qué no se lo enseñaron a nadie? Lo pueden mencionar. Ah, pues porque hablamos de ciertos temas medianamente subversivos y eso a las redes sociales no les gusta. Entonces, nos redujeron pues sí, el alcance el del exposure, video. ¿no? Sí, el exposure. Entonces, Sí, nos censuraron por decir cosas, censura suave. por decir factos y Esos sí eran factos. Esos sí eran nos factos. censuraron por decir factos y pues bueno, nos redujeron la visibilidad, pero bueno, sí, vayan a verlo. Y ya puedes continuar. Ah, sí, Después y del bueno, pequeño comercial. bueno, después del pequeño paréntesis que abrimos, sí, entonces yo impongo mi ideologías y supongamos que alguien la interpreta de una forma diferente, entonces se ramifica, ¿no? Pero la cuestión aquí es que existe esta perversión, ¿no? O sea, existe una perversión general del manejo de la información, ya sea pues el correcto, el equivocado, ¿no? O sea, igual eso lo hablamos en el episodio pasado, por favor vayan a verlo. La cuestión aquí es que precisamente porque yo no puedo medir el impacto de mis palabras en otras personas, pues mejor modifico mi discurso. Ya. ¿O no? Pues es que ese es el problema. Que la mayoría de las personas, lamentablemente, estamos en una sociedad que extremadamente ama el dinero. Y no digo que esté mal, la neta es que se me hace muy estúpido esa frase de dinero no da la felicidad. Pues todos sabemos que pues a lo mejor no la da como tal, pero da satisfacción. da satisfacción que puede Sí, llegar. pues creo que lo hablábamos una vez, ¿no? Que era, o por lo menos como yo lo veía, que no es que el dinero da felicidad, sino que la falta de dinero te causa miseria, una miseria. Infidelidad. Te causa, pues sí, una infelicidad. No te Muy lo cabrón, dinero. claro, sí. Entonces, pero, pues sí, creo que justo esto que dices viene mucho de, pues sí, de la cultura occidental, de toda la influencia de, especialmente nuestro vecino del norte, con la ideología que predomina, porque la ideología capitalista es la predominante en el mundo actualmente. Sigue siendo así. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pero la cuestión es justo esa, que justo podemos llamarlo ya mito de la meritocracia. Porque, claro, creo que aquí algo que es importante aclarar es que no es que estemos en contra, por ejemplo, del trabajo duro, ¿no? Para nada. No. La cuestión es que tú por más que trabajes duro no significa que necesariamente te vaya a ir mejor. Sí, en muchos casos igual y sí, pero quizás tampoco en la medida en lo que tú te imaginas, ¿no? Quizás Sí, que dejar de romantizar, ¿no? Claro. O sea, esa idea, o sea, de que solo con chamba se van a arreglar todas las cosas. No es así. Es importante el esfuerzo, es importante. ejemplo, Sí, totalmente, pero no puedes dejar de lado también lo social, ¿no? O sea, Sí, las condiciones externas. Por eso siempre cuando, no sé si ustedes tocado, varios museos dicen que pues, se hagan de contactos, de amigos, de conocidos, no se peleen entre compañeros, porque pues el compañero que te caiga mal puede que te termine llamando para el tal lado están contratando. Pues, son las famosas palancas y son cosas que no podemos dejar de lado y eso puede traer éxito. Y eso no es porque, suerte. Eso es suerte y no porque yo Sí, me esté claro. esforzando, significa que lo voy a lograr, sino porque alguien me llamó porque me recomendó. Claro. Sí, claro. O sea, la idea es romper un poco esta falsa relación esfuerzo-éxito, ¿no? Porque no es tan así. Si bien algunos, es importante, como decía, esforzarnos, ¿no? Es importante, pues, dar lo mejor de nosotros en lo que hacemos, ¿no? Porque, pues sí, haces un mejor trabajo, lo que quieras. Pero a final de cuentas, no te garantiza nada, ¿no? Lo que te garantiza el éxito son otras cosas.
Y van de la mano, sí, pero si fuera así realmente, a ver, hablábamos de Elon Musk, ¿no? Eso es un tarado, ¿no? O sea, los dos como son, no, no estaría donde está si no fuera porque ya tenía un chingo de varo desde antes. Un chingo de empresarios mexicanos también, lo mismo, ¿no? Ya tenían una condición pues sí, de ventaja previa a ser lo exitosos que son, ¿no? No se les quita el hecho de que son exitosos, claro, pero ¿por qué, no? Elon Musk, como decía, tenía sus papás en una mina de esmeraldas. No, pues wow, ¿no? Todo, por ejemplo, se atribuye él solo, se autoatribuye el hecho de haber fundado PayPal, cuando no es cierto. PayPal ya estaba fundada por otras personas y el güey lo único que hizo fue comprarla. Entonces, ahí es donde está el mito, porque no sé, yo he conocido muchas personas que le chupan la suela de las botas a Elon Musk, ¿no? Que lo tienen tan, sí, diosificado incluso, ¿no? Que dicen, joder, yo quiero ser como él, ¿no? Algún Hasta dicen día. que es que el anticristo, ¿no? ¿Ese no era Mr. Beast? No. Pero yo he escuchado que dicen que el Pero anticristo... es que del anticristo dicen de él, de Trump, de Mr. Beast. Ah, sí. O sea, todo el mundo dice que es el anticristo. Hasta Obama creo que es el anticristo. Porque es... Porque es presidente de Estados claro. Unidos. Fue presidente. Sí. Sí, exacto. Entonces, ese es el tema más que nada con esta cuestión, ¿no? Porque como decía Roberto, No tomas agua. ya sé que no tomé agua. Era para dar la impresión, para que tengan vida sana. No Sí, es porque yo mención soy lo para- mismo, o sea, el sesgo de ideología siempre va a estar, ¿no? O sea, lo que habíamos dicho la otra vez, son filtros. Ajá. Este es el más claro ejemplo, el de Aki Hu. O sea, realmente filtra la vida o filtra ciertos acontecimientos a como él los ha vivido o los vivió. Eso es debido a una ideología marcada que tiene él, ¿no? No podemos definir como tal una ideología marcada porque yo creo que a pesar de que cada ideología, que son llamadas ideologías como tal, que pueden ser, no sé, capitalismo, bla, 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 y nos podemos meter a lo mejor a nihilista, exacto, todo lo que tú quieras, pero a lo que me refiero es, todas estas tienen un impacto y luego la persona las interioriza, ¿no? Entonces, no puedes decir tampoco que una ideología está bien o mal. No. Eso es lo que más o menos lo que Ok, quiero sí, decir. sí, sí. O sea, más bien, yo creo que cada ser humano la interioriza de tal manera que las hace ver bien o mal. Que les es funcional. Totalmente, Porque- claro, porque o sea, es lo que buscamos. Creo que tienes mucha razón, amigo, porque es lo que buscamos, ¿no? Al final de cuentas, buscamos la ventaja sobre el otro, ¿no? O sea, es una voluntad de poder, otra vez nietzscheana. Yo siempre caigo en Nietzsche, pero bueno, es otra voluntad de poder nietzscheana, ¿no? Eres oprimido, eres opresor. Y funcionan muchas fases de la vida, hay muchas etapas, o eres, es un ejemplo, ¿no? Eres más que el trabajador de la esquina o eres menos que el trabajador de la esquina, ¿no? Ya a través de ir con comparaciones, pues te hace sentir bien, te hace sentir peor, ¿no? Si te comparas con Elon Musk, eres una basura, ¿no? O sea, pero a lo mejor si te comparas con Elon Musk... También en qué aspecto, ¿no? ¿no? Te iba a decir, espérate, justo lo que iba a decir. Te comparas con Elon Musk, entonces hablando de la vida social, pues vas a ser 1000 veces mejor que ese cabrón, ¿no? O sea, a lo mejor totalmente. Pero también hay Sí, que claro. entender que, pues, yo siempre lo recalco, es que hay que tener fundamentos para poder levantar la voz, ¿no? O sea, si no tienes el fundamento ni siquiera en lo que quieres, para empezar, porque muchas veces alzamos la voz para que nos vean. Exacto. Porque No, pero retomemos de dónde inició todo este pinche chisme. Ok. ¿Va? Sí. Él simplemente dijo que los pobres no tenían que tener por qué sí, tener sí, hijos. tener hijos. Porque vio un niño en la calle vendiendo dulcecitos, Pero ¿y como es ustedes muy qué común. piensan? Es que Pero es una pendejada. Ya, o sea, ya quitándonos como el sesgo, Sí, digamos. quitemos lo moralista. Ajá, quitémoslo. Del- o de sea, la parte, porque o sea, realmente los... Es verdad que no deben que tener, porque tienen que tener una condición ideal los niños para su desarrollo, que ya habíamos dicho que era utópico, que no refleja Totalmente una realidad utópico, en sí, México. Yo lo que veo principalmente con esta temática es un choque de derechos, ¿no? Ajá, porque Lo si que- tú dices no tengan hijos, estás violando sus derechos de reproducción. Ajá, pero a su vez, al permitir que tengan hijos, estás violando los derechos de los niños, ¿no? Exacto. A una vida digna. Entonces, yo veo principalmente como... No, y Sin muchas embargo- veces, ¿para qué nos hacemos pendejos? O sea, la neta es que muchas veces los tienen a los hijos para ponerlos a trabajar, güey. Sí, es una realidad. Lamentablemente Es así una funciona. realidad que no podemos ignorar. Sí, o sea. Pero es- simplemente tú decir no tengan hijos Es una estupidez. es una estupidez. Sí, no. O sea, Sí, tú, o sea, tú fundamento puedes por el cual lo tú dices, dices no o- tengan hijos y los cabrones que sus borreguitos dicen es que está tirando factos. Que no son factos, bueno, son factos a medias, porque es una realidad de que no deberían que tener hijos porque pues están violentando los derechos de los niños.
Ok. Es un problema más allá de simplemente no tener hijos. Claro. Cuestiones de educación, cuestiones de posición económica, cuestiones de posición geográfica, cuestiones de política, intereses de personas que están más arriba del poder, que simplemente pues, no les conviene que la gente tenga la mínima educación sexual. Yo te iba a decir, porque muchas veces es ese pretexto, ¿no? Pues es que compren condones. Es que, oye, a lo mejor no hay ni siquiera economía para comprar un condón. O Y ni dos, siquiera sé cómo ni ocupar un siquiera- ni condón siquiera porque, sé cómo no, comprarlo. porque no tuve educación sexual Ni que siquiera fuera sé básico. que hay Su condón, güey. Ni siquiera sé qué es anticonceptivos, un condón, exacto. o sea, no, pero querías decir algo. Sí, claro, porque creo que esto hay que desmontarlo de muchas partes. Como decía Abby, el derecho a la producción es un derecho, ¿no? O sea, creo que está complicado decir que alguien pues, no debería tener un hijo, ¿no? Es como muy complicado eso. Luego, dos, el decir que es que hay que partir de muchos lados, ¿no? Primero que nada tenemos que entender cómo funciona el problema, ¿no? Nuevamente, creo que muchas veces caemos en el error. La realidad tiene esta penosa característica y esta molesta característica de a menudo ser más compleja de lo que aparenta. Entonces, cuando hablamos de situación de pobreza y hablamos de esto, lo decía Roberta, ¿no? De que tienen hijos, vamos a poner a trabajar, ¿ok? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué educación tienen, no? Que es muy fácil desde afuera hacer una inferencia acerca de la realidad de una persona, pero nuevamente la realidad tiende a ser mucho más compleja de lo que aparenta. Entonces no podemos decir ay, no, es que van a atentar contra el derecho de una vida digna del niño. Lo están atentando los padres al ejercer su derecho de tener un hijo, o lo está haciendo el sistema, por ejemplo, o lo está haciendo toda la serie de condiciones previas que no permitieron que esta persona pudiera desarrollarse plenamente y tener una vida lo mínimo de digna para poder crear un hijo medianamente decente. Entonces ahí hay otro problema. Luego, tenemos esta idea de que, ok, decía Abby, no es verdad a medias. Yo creo que no es verdad ni a medias. Es simplemente un reducto muy grande, porque el problema es más grande. Es tratar de reducir pues sí, ¿no? Hay niños trabajando en la calle, eso es evidente, es doloroso, es horrible verlo. Pero el problema no son sus padres. El problema es que hay un niño trabajando en la calle, ¿no? Hay una serie de condiciones externas Que llevó a ese niño. que llevó a la condición de que pudiera existir eso, lo decía Roberto, ¿no? Dice, primero que nada, sus padres tuvieron acceso a educación, ni siquiera sexual, a educación. Podemos empezar a tachar ahí, ¿no? Quizás no, primaria como mucho, ok. Luego, ¿tuvieron acceso a educación sexual? Pues si ya vimos que educación no, claro. Luego, ¿tuvieron acceso a un trabajo digno con solo educación primaria? ¿Cuántos trabajos dignos hemos visto que puedas ejercer con educación primaria? Yo, uno, en toda mi vida. Entonces, seguramente, sí, fue obrero de fábrica con salario mínimo. Y por eso digo medianamente digno, ¿no? Entonces ya tenemos tres condiciones que no tiene ningún tipo de control la persona que tiene su hijo. Luego, ahora, ¿no? El lugar donde vive, ¿tiene vivienda digna que era propia? Probablemente no, probablemente esté rentando. Entonces, hay una serie de condiciones, ¿no? Luego, el niño está trabajando, ¿por qué está trabajando? ¿Por qué no alcanza? ¿No? Probablemente, digo, de casos hay casos, pero número 5, ¿no? Los padres tienen la solvencia económica suficiente para que el niño pueda, en vez de trabajar, estudiar. Seguramente no, porque el niño está trabajando afuera. Entonces vas juntando todo ese tipo de cosas y dices, ¿la culpa de quién es, güey? Entonces, sí. Obviamente, claramente la pobreza no puede ser reducido al si los padres se reproducen. Claramente no puede ser así. O sea, pero yo creo que al fin y al cabo la cuestión radica en si podemos abordar la problemática desde ese punto, ¿no? A lo mejor sí, claramente es reductivo, no podemos pensar eso. Pero yo, bueno, pues aquí quería preguntarles si ustedes creen que la problemática podría ser abordada desde ese punto. Obviamente. Claro, no así como el experimento mental de supongamos que de repente los pobres ya no. Ajá, justamente. ¿Eso solucionaría algo? Ajá, yo, obviamente no, claramente no, porque, o sea, justamente. Es una dinámica muy frágil. Justamente lo que estás, pues, lo enlistaste, ¿no? Condiciones que hacen que las personas, sigan siendo pobres, ¿no? En este pues, enlistado, pues, en ningún momento se abordó que se reprodujeran, ¿no? Sino que simplemente eran unas cuestiones que son más bien contextuales y que se salen de sus manos, ¿no?
Completamente. Obviamente, cuando personas como el Arquijue, ¿no? Dan este tipo de discursos, son con esta tendencia pues sesgada, ¿no? En la que pues no pueden observar estas otras condiciones que hacen que las personas pobres pues sigan siendo pobres, ¿no? Entonces, obviamente, los discursos pues meritocráticos son los que siguen consolidando un sistema capitalista, ¿no? Porque yo pienso que se disfrazan de un discurso que son pues, positivo, digámoslo como el echaleganismo, pero al fin y al cabo es para seguir manteniendo a los trabajadores obreros de clase baja, si es que existe una clase baja, digámoslo así, para que sigan pensando que a través de su trabajo duro pues pueden lograr algo. Y estos discursos meritocráticos son los que siguen manteniendo a estas personas bajo ese yugo, ¿no? Sí. Entonces... Sí, porque aparte sienten como cierta identificación en esto, ¿no? O sea, creo que, o sea, no quiero sonar despectivo, pero muchas veces, pues, o sea, la misma gente como cuando tienes que sentir identificado con ese tipo de temas, es porque o eres trabajador obrero o cosas así, ¿sabes? Y no, o sea, se va a escuchar muy funable, yo sé, va a escuchar muy funable, pero muchas veces por lamentablemente este acceso a la desinformación y poco interés a la información, ¿no? Entonces, Fíjate que yo creo que, o sea, Elon Musk, Salinas Pliego, por ejemplo, saben que están donde están no por trabajo duro. El problema es que el trabajador piensa que tiene que trabajar exacto, duro. o sea, quieren hacerle creer lo que iba a decir, o sea, quieren hacerle creer al trabajador que necesita seguir trabajando duro para seguirse esforzando, venderles un discurso. O sea, Claro, o sea, creo que el Liam dio en el clavo al decir que es este tipo de discursos los que mantienen a los trabajadores en el yugo. Porque te dicen, claro, no estás trabajando en una fábrica con el salario mínimo porque tienes primaria nada más. Y tienes que trabajar turnos dobles porque pues, te dan el salario mínimo y no puedes encontrar trabajo porque efectivamente solo pudiste estudiar a primaria porque tus papás eran pobres, ¿no? Tenemos este caso ya específico. Ahora, si esta persona le están dando este discurso de no, es que tú lo que tienes que hacer es trabajar más, no le están diciendo lo que necesitas es que tener un trabajo más digno. La empresa no te va a pagar más, ¿sabes? Entonces, pero tú vas a trabajar más para esta empresa y tú vas a creer que así es como vas a salir. Y ponle que sí, ponle que trabajes turnos dobles, ponle que trabajes horas extra, fines de semana, días festivos, que no ves a tu familia y que les puedas dar una educación decente, ¿no? Ponle que ahí esté tu chambita. Pero estamos que no es justo, estamos que esta persona cree que es, o sea, creció y va a seguir creyendo que fue a través, que sí, claro, es un mérito enorme, ¿no? Chingarse la espalda para llevarle de comer pues a la familia, claro. Pero, güey, no debería ser tanto así, ¿no? O sea, porque una persona debería trabajar 18 horas diarias para tener una vida medianamente digna. No, para dar ¿Qué una está vida mal? medianamente digna Claro. a sus hijos, ¿no? Claro, sus hijos, porque la suya ya no sería porque tan ya digna. no, O sea, porque ya no sería va a un ser- esclavo. Se despersonalizan completamente. Claro, ¿no? O sea, claro. dejas de trabajar para ti, ¿no? para darle algo para a tus hijos, a tu y esposa, está a tu bien esposo. porque quieres romper esa cadena de, Claro. podemos llamarlo Es sufrimiento. dificilísimo, Sí, claro, se puede es pasar, como- pero ¿qué implica? Es un caso, o sea, es un caso en miles de Y millones. deja tú ¿no? eso, Ajá, o sea, y aunque tú realmente- te rompas tanto que quieras romper esa cadena con tus hijos para darles educación, no sé, si tú llegas de la primaria nada más, darles una carrera técnica tan siquiera, Claro. eso tampoco te asegura que tus hijos Lo van a salir de asegura. la pobreza. No, y deja tú eso totalmente, ¿no? O sea, es como tú dices, o sea, despersonificas a este sujeto, ¿no? O sea, totalmente vive solamente para que estas personas rompan, para romper un ciclo que está llevando constante o que lo llevó a esta persona a la miseria, pero pues dejas de vivir. Claro. O sea, deja tú cualquier otra cosa, realmente ya no estás viviendo. O sea, y por eso yo creo que es muy importante estos discursos que hacen sobre el que debemos darle mucho valor a estos padres trabajadores, ¿no? Porque ni siquiera tendría que ser necesario el que hagan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si viviéramos en una sociedad ni siquiera justa, digna, punto, o sea, ni siquiera justa, que vivamos en una sociedad digna, no tendría que haber este tipo de problemáticas, ¿no? O sea, no tendría que haber, nunca había a mi padre o a mi madre porque se la vivían trabajando, pero gracias a ellos soy licenciado en tal, ¿no? O sea, pues no, es que eso no debería de existir, güey. Bueno, lo seguimos romantizando. ¿no? Lo seguimos romantizando demasiado, Claro. seguimos, pues, o sea, seguimos resignándonos con lo que nos dan en vez de realmente, y a lo mejor nos pueden criticar o nos pueden decir a nosotros, pues es que ustedes tienen el privilegio de
ciertos privilegios que los hacen estar aquí, ¿no? Y Tener pues sí. el tiempo para hacer Sí, estas sí, cosas. sí, claro. Totalmente, Por o sea, supuesto. totalmente los tenemos. O sea, no podemos justificarlos, ¿no? Con el simple hecho de poder llegar a un lugar para poder grabar, tener el celular, tener el micrófono, tener la computadora, Una ya, educación, güey. tener la capacidad lingüística de poder Güey, expresarlo. desde lo más básico, güey, ropa, güey. Totalmente, ropa, o sea, totalmente, sí. Por eso digo, o sea, yo lo más básico es tener siquiera la capacidad lingüística para poder hablarlo, ¿no? O sea, para poder, por lo menos, poder llegar a analizarlo, ya no criticarlo, solamente analizarlo. Y justo creo que estos discursos lo que hacen es como desviar, ¿no? ¿Qué tendría que estar pensando esta persona hipotética del ejemplo, no? Es como, esta persona obviamente piensa, porque de cierta medida lo ve en su realidad, ¿no? De cierta medida dice, ok, trabajo un chingo para que mis hijos puedan vivir más o menos bien, ¿no? Y lo ve, ¿no? Sí, se rompe la espalda, sí, trabaja 18 horas, pero pues sus hijos no les faltan cosas, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero esta persona no está pensando esto, no está pensando que no debería ser así, no está pensando que hay una serie de condiciones que son injustas para él, ¿no? Que lo están explotando, porque no hay otra palabra. Y hay muchísimos casos, ¿no? O sea, es cuestión de salir a la calle y preguntarle a las personas. O sea, por eso volvemos, ¿no? O sea, se tiene este discurso estúpido de que los pobres no trabajan y son los huevones. No es cierto, son los que más trabajan, son los que más se rompen la espalda por los peores salarios, que es lo peor, ¿no? Totalmente. Entonces, Salía a la calle todos los putos días a vender, güey. claro. O sea, Y a intentar vender. A intentar vender, porque luego, por cuestiones de política, ves que ya no dejaron a varios comerciantes, ya no dejan a varios comerciantes en las plazas públicas, que ya no se les deja, que por derecho de piso, que ya vamos ahí con el crimen organizado, a ver si venden, porque luego no hay ventas, estar ahí a veces desde las 5 de la mañana tratando de vender. Que no tienen seguro. No tienen seguro porque son informales, que los asalten, que, ¿cómo se llama? Que se quedan hasta altas horas de la noche, no mames, güey. No quiero ser un mártir, güey, pero yo me acuesto a la 1 de la mañana para ver si apenas acabé de vender. Sí, totalmente, o sea, güey, muchos trabajamos, ¿no? O sea, creo que eso está bastante claro, quienes no trabajan, señores privilegiados. Pero sí he trabajado, güey. Pero sí he trabajado, O sea, te tenido esa experiencia. es que, o sea, son 12 horas por un salario básico, güey. Pagaban 100 pesos, güey. O sea, yo, la verdad es que no puedo ganar tampoco tantísimo, pero o sea, el fin de semana estuve trabajando 12 horas, güey. O sea, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Por algo tenemos, o sea, sí vale la pena esforzarse para trabajar, ¿no? Claro. Pero, pues también, eso yo lo puedo hacer. Tengo el privilegio de poder hacerlo aunque nada más sea sábado y domingo. Ajá. Hay gente que lo tiene que hacer todos los días, ¿no? Yo hablaba mucho fíjense, con mi papá y me decía, es que yo no sé cómo empiezas a cuestionarte, habla de algo sobre el lenguaje, no sé cómo puedes llegar a tener el tiempo de cuestionarte sobre el lenguaje. A mí no me da tiempo, ni siquiera se me pasa por la cabeza eso, ¿no? Tengo que estar trabajando totalmente. O sea, es totalmente cierto. Sí, o sea, yo en su momento egoístamente dije así de, o sea, ¿cómo te va a dar tiempo de siquiera cuestionarte el cómo hablas, no? Pero después dije, es que ni siquiera se me pasa por la cabeza eso, ¿sabes? O sea, es pagar esto, pagar las deudas, revisar esto, estás cuestionar pensando esto. en Sobrevivir, güey. en sobrevivir, güey. ¿En qué momento vas a pensar en si lo que estoy viviendo es justo o no? Y hay una dinámica muy cabrona, porque estaba hablando, justamente también en el trabajo conocí a una persona que vende plumas decoradas que su esposa hace. Sí están muy chingonas las plumas. Pero platicaba con él que se sale así desde 9 de la mañana, está hasta 12, 1 del día. Es lo único que hace. O sea, dice que se levanta, se baña, pasa, me dijo así, me explicó la dinámica, paso al baño con un cigarro, me dice, me salgo de mi casa y vendo de 9 de la mañana, estoy caminando por toda la zona de Metepec, que es lo que me permite, sobre todo las piernas caminar, ¿no? Sí. De 9 de la mañana a 12 del día, 1, llego a mi casa, me duermo un rato, como, y a las 3 ya estoy otra vez afuera para regresar a las 6 a mi casa, a platicar un rato con mi esposa, cenar y para el día siguiente lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿En qué momento te pones a pensar en clases sociales? ¿En qué momento puedes llegar a pensar en clases sociales? Y por eso, lo mismo, o sea, lo que quiero dirigirlo es como a esta crítica que estamos haciendo, a este discurso de échale ganas, échale ganas, échale ganas, échale ganas, que, no, insisto, el ponerle todo el esfuerzo para el trabajo no está mal, ¿no? Pero no te olvides de ser persona también. Y no te olvides que tus hijos necesitan la economía, pero también necesitan un padre y una madre. Por experiencia propia te puedo decir, Actualmente, yo nunca vi a mi papá. Desde que yo cumplí los 4, entre 3 años que entré al kinder, 4, pongámosle 4. no Hasta sabes que quién yo es tu tuve papá. 11 años,
Mi papá se iba antes de que yo despertara para ir a la escuela y regresaba después de que yo dormía para el siguiente día de la escuela. Yo no tuve papá en la infancia. Todo por estar trabajando. Y es respetable porque dices, así quiero una vida gracias digna a para él mí. exacto, gracias a él salí adelante, pero ¿por qué romantizamos tanto Exacto. esto, güey? Más bien hay que darnos Debemos cuenta. quejarnos, güey, de que, Exacto. ¿por qué? De que, güey, ¿qué culpa tengo yo de que no tuve papá, güey? O sea, por el sistema, güey. O sea, Exacto, es porque el si quieres sistema, por tu güey. propio padre. O sea, Ajá, no, claro. no le puedes echar la culpa No, al güey. papá, al padre. Porque él tenía la obligación de trabajar, De trabajar para darles su una vida digna. Exacto. O sea, ni siquiera extraordinariamente espectacular la vida, ¿no? O sea, una vida digna, para que tengan para comer, para educación, porque yo sigo insistiendo en que la educación, la forma de educar en México es pésima, y lo seguiré diciendo, pero la educación es muy importante. Vamos a Rusia. Ay, güey, Y es que- San Petersburgo. Hago cuenta. Hay 15 Hace tiempo revisé, Mira, estuve pues, leyendo un invitar al poquito. hermano a ir a la catedral, pues, ¿qué quieres, güey? Estuve leyendo un poco sobre lo que es el abandono Claro. paterno. Sí, De 4 de 10 familias en México no tienen papá. no, Pero de esas 4, 2 son porque están trabajando. totalmente. O sea, sufren de abandono paterno. Es más común el abandono paterno que materno. Pero porque 2 de ellas están trabajando. No ven a sus hijos, nunca los ven. Se los ven ya durmiendo. Y a nivel lamentablemente a nivel psicológico tiene un impacto fuertísimo en el crecimiento y el desarrollo Sí, del claro. niño. Digo, obviamente, yo creo que ahorita lo principal para como aterrizarlo, güey, esto es conciencia de clase, ¿no? Sí, Esto es de pies a cabeza lo que en psicología o lo que sociología, como quieras decirle, es conciencia de clase, güey, ¿no? Del que una vez que tú ya te ubicas dentro de un sistema, una vez que ya te percibes dentro del sistema, ubicas cuál es tu jerarquía, tu posición jerárquica en este sistema, ¿no? Con sus beneficios, con sus pros, con sus contras, con lo que sea que estés viviendo dentro de dentro de ese yugo, digámoslo así. Y pues la cuestión aquí es que qué hacemos con ese privilegio que nosotros en este momento pues estamos trayendo a la mesa, ¿no? Porque nos sabemos privilegiados, ¿no? Nos sabemos con de alguna u otra forma fortuna en ese sentido. Esta ¿no? maestra que odias estos días, lo decía, yo se me va a quedar muy marcado. lo dice él, Nos y lo dice ella, dice, y nos y lo dice, y nos lo dice. y lo dice también su pupila. Sí. O sea, la neta es que Tú tienes sí el tienes el privilegio. ¿Qué No vas te, a lo, no hacer, te lo vas a cabrón? poder quitar, no te lo vas a desprender, nada, no se lo vas a poder regalar a la gente. Ay, pero yo no Es que creo eso en ella. recursos. No te creo. Bueno, Pero que créele a su pupilo, entonces. No Créele a su pupilo. Porque su pupilo es un maldito genio. Yo soy lo mismo, 30 y tantos y doctorado, no. No te cuadra. no me cuadra. ¿Cómo es que sigues soltero? La neta? No, más bien por eso sigues soltero. Sí, yo creo que hay cosas raras. Tienes el privilegio, no te lo puedes quitar, no te lo puedes despreciar, no puedes decir, oye niño, ten mi Úsalo. celular. Pero ¿qué haces con ese privilegio? Aquí nosotros, enfrente de todos ustedes, quien pueda ver, si son 15 personas, es suficiente que entiendan, 30, excelente, ya estamos creciendo, que entiendan que hay una problemática en la que nos incumbe a todos. Es verdad que decimos al principio de que no porque tengas el título de psicólogo, de sociólogo, de antropólogo, significa que ya estás capacitado por estas problemáticas, Claro. pero que también es una problemática que le incumbe a toda la sociedad. Todos tenemos que estar. Hay presentes. Tenemos que Es que no te mínimo das cuenta. conocer el problema. Claro, es que no te das cuenta hasta qué punto permea el problema, ¿no? No te das cuenta hasta qué punto realmente, ¿Qué tan- por qué culpa tan del sistema, no adentro? tengo papá. Y es o sea, por eso esa crítica al aquí Juve, de que tú que tienes ese privilegio de mandar un mensaje. positivo. ¿Qué mensaje estás mandando, güey? Exacto. ¿Qué mensaje estás mandando? Ese es el punto principal, yo creo. Y por eso les decía, yo insisto, les decía justamente ahorita que fuimos a Atenas. O sea, ¿cómo se me hace tan importante el lenguaje para todo? O sea, realmente con el lenguaje puedes hacer todo. Desde hacer la paz mundial hasta generar una guerra que termine con la vida del planeta. O sea, simplemente con palabras. Dejemos con palabras, con símbolos, con una representación simbólica. O sea, es mucho más allá de todo y pues hay que saber esto, ¿no? Sí, O sea, cuando pasaste por mí y dijimos lo de la simbología, de que ya hemos visto que el pobre es esa persona que posiblemente te roba, que no estudia, que se la pasa sí, justo, tomando. yo les decía yo a mí justamente. Y justamente a mí me he revisado de que los pobres, la gente de escasos recursos, ya no digamos pobres porque siento que es un poquito despectivo, la gente de escasos recursos gasta principalmente su dinero
en alimentos. Después en medicina. Hasta ahí me quedé leyendo. Posiblemente también sean rentas. Lo último que estarían pensando sería en alcohol. Que Que yo incluso- también le digo, o sea, también muchas veces, a lo mejor aquí mucho tema más fundable, ¿Cuándo no? lo de las, sí, cuando no, lo de las, de que hacen sus megaferias con cohetes y rezándole a un dios, pero le digo a Abby que la neta es que, o sea, está, pues, a nivel económico les afecta, ¿no? O sea, llega a tener un impacto porque a lo mejor ese ahorradito que tenías para comprarte un carro, lo vas a meter en festejar a la Virgen de Guadalupe. Pero también no está tan mal, yo no estoy a favor de eso, pero no está mal, o no voy a decir que es malo, porque pues genera un alivio en las personas, ¿no? En un agradecimiento a algo externo, que yo creo que tendría que ser un agradecimiento propio, pero es un agradecimiento a algo externo que los ha estado motivando para, pues para seguir, ¿no? O sea, para seguir adelante, para... Sí, que justo hablando del alcohol, por ejemplo, las fiestas, todo eso, sí es cierto que justamente es prevalente el alcoholismo en nuestra... Que eso es un problema. El alcoholismo en nuestra cultura como tal. Y esto no es clasista, pero sí tiene una cierta prevalencia marcada en las clases bajas. Pero, güey, hay que analizar las cosas nuevamente, ¿no? Nuevamente la realidad tiene esta cualidad de ser más compleja de lo que de lo que aparenta. aparenta. ¿Por qué una persona, lo hablábamos en clase y es algo que te cambia un poco la perspectiva acerca de las adicciones? Es entender un poco la adicción como un síntoma. Ya en psicópata, ¿no? Sí. Entonces, una vez entiendes que una persona se vuelve alcohólica, por ejemplo, por una carencia, empiezan a encajar las cosas, ¿no? Es como, güey, claro, me paso rompiendo la espalda todos los putos días y no salgo adelante. Qué puta frustración, güey. Pásame una cerveza, ¿sabes? Es entendible, güey. Déjame inhibirme del mundo. Claro, por un güey, día, deja por un día, güey. Que no está bien, o sea, No, que quede estamos- muy claro que no es correcto, o sea, No es correcto, pero, güey, es Estamos hablando válido. de güey. cerveza, es una consecuencia No más. es correcto. Claro, y no estamos queremos hablando de decir. cerveza, Síntoma. güey. O sea, estamos hablando de cerveza. Estamos güey, hablando de pero, cerveza. O sea, baja realmente Claro, Tomaya. hasta tiner. Sí. Ajá, O sea, pero, o sea, no es también. Hay que ver esto de la cuestión del alcohol. Porque si una persona que también trabaja demasiado, pero está en una posición socioeconómica mucho más arriba, También va a son tomar alcohólicos. alcohol, se puede alcoholizar un fin de semana, güey. Pero lo va a hacer con alcohol caro. Y deja, No mames, la caguama está en 43 pesos, litro y medio. Sí, está caro. pero deja tú eso, o sea, realmente el problema principal de cuando llega a ser un alcoholismo fuerte o cuando lo vemos tan marcado en las clases bajas, porque realmente romantizamos el alcoholismo en las clases altas, la neta es que sí Ajá, es por cierto. eso es lo que decía del Y nivel. la clase y los... Pero es que tiene yo creo que tiene una connotación muy importante que hay que tomar en cuenta, que muchas veces este alcoholismo va a afectar directamente en la economía familiar, cuando es en la clase baja. Claro. Y luego te preguntas que por qué no sube el sueldo base, ¿no? El sueldo mínimo. O sea, ya, o sea, como que justamente, o sea, Es hilas, una- güey, o sea, hilas. Es muy complejo. Yo creo que aquí le damos otra vez al sistema, porque el sistema, yo sé que suena a típica frase ya nomás de caer en el sistema, ¿no? Pero pues es que tiene un funcionamiento que si mueves una cosa, se cae otra. O sea, es el tema principal, ¿no? Porque está mal Por eso tiene que estructurado haber desde cambios su base. grandes. Exacto, tiene que haber cambios demasiado grandes y que impliquen muchas cosas, no solamente modificar la educación, la reforma judicial, no tienes que modificar una sola cosa, aunque el ser humano es miedoso de lo nuevo por naturaleza, ¿no? Sí, Siempre claro. somos cautelosos ante Sí, este tipo de renuentes cosas. al cambio, güey. Y que es totalmente válido, ¿no? Porque al final de cuentas, si nos vamos a pinche reduccionismo biológico, pues es lógico, o sea, no te vas a salir de una zona en la que estás, de una zona de confort. Sí, claro. O sea, no te vas a arriesgar a que pueda ser, ¿no? Entonces sí se vuelve, yo creo que se vuelve muy complejo y pues es como un Jenga. Sí, es tu Si casita de mueves- naipes, ¿no? O sea, es tu casita de Si naipes, mueves güey. tantito, yo creo que yo le pongo más el Jenga porque le mueves tantito una pieza y si esa pieza era incorrecta que tienes que mover en ese preciso momento, se va a caer todo. Creo que el Jenga es lo más acertado, porque ya el sistema ya está una... Es que yo lo veo como una casa de naipes, güey, porque es frágil. También. Pero no nos damos cuenta de realmente qué tan frágil es. O sea, porque y justo lo dijiste, güey, es lenguaje. O sea, desde el momento en el que nosotros nos paramos aquí y empezamos a hablar sobre conciencia de clase, güey, yo espero, güey, que de verdad estemos generando cambio de alguna u otra forma, ¿no? Sí, aunque O sean sea, dos personas. güey, con que ya sea una, güey, ya con eso yo me siento completamente satisfecho, ¿no? Obviamente suena un poco
narcisista, pero Pero o sí es sea, cierto, porque al final de cuentas, lógicamente, pues buscamos, ya lo habíamos platicado, ¿no? O sea, una satisfacción narcisista. O sea, el ser escuchado. Sí, El sí, simple sí. hecho, ¿no? El simple hecho de que se reproduzca lo que tú estás diciendo. Pero, No sé, hermano, a mí siempre me da esta cosa que siento que lo que digo tengo que mejorarlo, ¿sabes? Claro. totalmente, Sí, sí. sí. Y yo creo que Siempre, seguimos, o sea, siempre. tendremos que seguir creciendo tanto, sobre todo a nivel lenguaje, ¿no? Porque, o sea, podemos. O sea, estoy seguro de eso, güey, personas completamente diferentes, las que estamos sentadas el día de hoy a las que estábamos sentadas en el primer episodio, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que este espacio nos ha ayudado muchísimo a nosotros, a todos, pues, para mejorar. Es como pulir, nuestra sesión terapéutica. Claro, güey. Ajá, o sea, puedes cometer errores, pero lo importante es aprender de ellos y cambiar. Justamente, güey. Es algo que también se le recrimina al pendejo de la Kijube. Que no caigas en la misma. Ahí va. Que ya se equivocó, ya no la cague y se la siga cagando. Chingada. Sí, sí. Pero bueno, regresando un poco como a la casita de naipes, güey. Ajá. O sea, yo pienso, güey, a lo mejor, obviamente una casa de naipes pues, está, o sea, construida precisamente pues, desde una base, güey, ¿no? La cuestión es que si quitas una cartita, pues todo se viene abajo, güey. Todo. Incluso si la quitas desde un cierto nivel arriba, güey, pues también todo se cae, ¿no? Pero la cuestión aquí, güey, es que a lo mejor como que, por eso tenía como esta discusión acerca de las ideologías que son realmente fuertes, güey. Porque yo sí tenía como la confusión de que incuestionable no refleja específicamente que sea fuerte, ¿no? Sí. Pero yo sí pienso, güey, que hablar específicamente de un sistema capitalista sí es un sistema que es frágil, güey, porque la base, güey, somos nosotros. Es frágil para algunos. Es frágil para algunos. ¿En qué sentido? Yo, En que- yo no le pondría, perdóname, es que yo no le pondría, nada más para terminar lo de la casita de naipes o Ajá. Jenga, yo no le pondría que sea casita de naipes porque yo creo que el Jenga está la estructura formada. Okay. Estás moviendo una pieza y ya avanzaste un poquito. Moviste la otra pieza, ahora estás avanzando, ¿no? Y si hay unas piezas, que mucha gente hemos jugado, ¿no? No sé si todo el mundo, pero hay piezas que están a lo mejor más, se pueden sacar más rápido, otras que no tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sabes que si tocas una pieza que no se puede mover bien, pues vas a tirar la torre, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso no genera cierto cambio. Un ejemplo ahorita que me viene a la cabeza es, ¿cómo quitas el narcotráfico? Si la pieza está muy fuerte, sabes que si quitas el narcotráfico, a lo mejor la economía de México se va al carajo, o todo el país se viene abajo. Es un ejemplo estúpido, ¿eh? O sea, es un ejemplo Sí. O sea, X, que se me vino a la mente ahorita. Sí, reducido, ¿no? Exacto. Pues, Sí. ya, a lo mejor ya moviste y hay una reforma estudiantil, ¿no? Una reforma de educación. Ya la pudiste pasar para arriba, ya. Pero más adelante ya estás más arriba. Ahora esta misma reforma, si la vas a tratar de mover, ahora se va a caer de acá. Entonces creo que es más como la estructura de un Jenga de Okay, aprender a que vas mover qué construyendo, pieza. ¿no? Exacto. Solamente que lo vas construyendo, ¿no? Ajá, Vale, pero- bueno, voy a intentar retomar tu analogía, ¿no? Porque digo que es fuerte para algunos. Como yo tengo una visión muy pesimista de esto. Creo que el reformismo no funciona, las reformas no funcionan, y lo que se tendría que hacer sería Una monarquía absolutista. un cambio revolucionario, pero una revolución de verdad, O sea, anárquico. sangrienta. Anárquico. No anárquica, porque eso implicaría el derrochamiento de un gobierno. Vamos a ocupar la cara de Tendría que, es que sí, pero nuevamente sangrienta, dolorosa, ¿no? Los ejemplos están, ¿no? Los países que han tenido este tipo de revoluciones y que han crecido fueron a través de una revolución sumamente sangrienta y de tumbar el Jenga y hacerlo bien desde abajo. Porque por más que, digo, voy a utilizar tu misma analogía, ¿no? Tienes tu Jenguita y le estás cambiando cositas para mejorar la condición de todas las personas, pero la base es sólida. ¿Quién es la base? Las personas con poder, ¿no? O sea, todo este tipo de problemas de los que estamos hablando y de los que hemos hablado alrededor de los podcasts. Justo llegaste a otro punto de lo del Jenga, justamente, perdóname. O sea, justo vas quitando piezas de abajo. Entonces vas debilitando la base. Ya, pero bueno, el punto es que sí, quiero explicar esto. La cuestión es que, bueno, pero por ejemplo las tres de abajo casi nunca se quitan. Es justo. Entonces, sí. O sea, siguen las bases estables, las primeras, Ya, claro. la base, la idea. Entonces, por eso digo, todos los problemas de los que estamos hablando ahorita y de los que hemos hablado en los últimos podcasts, ¿problemas de quiénes son? Problemas de, digamos, nosotros, ¿no? De la mayoría de la población. Pero todos estos problemas, que son problemas para nosotros, benefician a una clase. O sea, por ejemplo, hablábamos de las empresas explotadoras, ¿no? Que hay algunas.
se benefician de esto, ¿no? Están sacando ganancias. O sea, apenas vi una noticia que me pareció horrible, que me parece que fue una empresa de Estados Unidos que lanzó un comunicado que decía como, vamos a hacer una encuesta sobre niveles de estrés en los trabajadores, ¿no? Y dices, está bien, van a hacer algo para solucionar el estrés, ¿no? Entonces ya Comprarle respondieron, pizzas del- re- peor, güey, peor, güey. Respondieron ya todas las encuestas, bla, bla, bla. Y luego lanzaron un comunicado, como todos los son corporativos sin alma, que decía, bueno, pues todos los es que pues, es horrible, todos los empleados que tienen niveles altos de estrés, los vamos a despedir. Porque tienen niveles altos de estrés y eso afecta su salud. Entonces, los vamos a despedir. Y lo peor de todo es que gubernamentalmente tendrían un sentido, ¿no? Porque técnicamente si estás afectando... No digo que sea correcto, o sea, no me malinterpretes, pero lo podrían hacer gubernamentalmente. Ah, lo hicieron. O sea, Sí, no totalmente. tuvieron consecuencias. No, Sí. porque... Y está- esta cosa, lo que decías de las pizzas, güey, eso mínimo tiene un poquito de decencia, güey. Esto ya es cinismo puro. Esto ya es decir, no nos importan los trabajadores, solo nos importa el dinero. Entonces tienes toda esta, llamémosla élites, ¿no? Tienes todas estas personas que están tan encima de las reglas que siguen los demás, que, güey, eso no va a cambiar. Eso es muy fuerte. Eso es sumamente fuerte. Y eso es lo que se tendría que cambiar. Pero, ¿qué podemos cambiar nosotros? Sí. Podemos hacer reformas estudiantiles, podemos hacer un par de reformas de trabajo. Eso no afecta en nada. Las cuestiones fundamentales de este problema no se tocan, son fuertes. Por eso te digo, es débil para algunos. El sistema, claro, si mueves muchas cosas, nos lleva a la chingada a quienes, a la mayoría. Sí, es como Pero la los que reforma están- de exacto. salud. Sí. Exacto. Pero los que están allá arriba, a ellos no les importa, ellos van a estar como siempre. Claro, güey. Entonces, para ellos el sistema es fuerte, para ellos el sistema está bien y se debería seguir prolongando y se ha prolongado por décadas. Pero por eso digo que es muy pesimista, porque entonces las reformas no sirven. Entonces, seguir peleando no sirve. Pues yo creo que tendríamos que hacerlo, ¿no? Porque es lo único que nos queda, pero mi visión es muy pesimista en ese sentido. El sistema es muy fuerte, la base del Jenga está ahí, eso no se mueve, esas piezas no se tocan. Puedes moverle arriba, puedes cambiarle, hacer una anarquía reforma, absolutista. puedes hacer muchas cosas, pero la cuestión está en que si no cambiamos esas relaciones, ¿qué es realmente de lo que no puedes hablar, de lo que no puedes, digo, de manera seria, ¿no? Por ejemplo, en un parlamento, en una cámara de diputados, de más impuestos, por ejemplo, a empresas, de expropiar propiedades privadas, de Pero lo que pasa es reducirles, otro tema, ¿no? O de sea, eso reducirles privilegios a toda la inversión extranjera, de, por ejemplo, reducir el impacto que tienen, por ejemplo, unas mineras canadienses en México. De eso no se habla y eso no puedes hablar, porque esas son las piezas de hasta abajo. Ese es el sistema fuerte que no puede cambiar. Todo lo demás sí, pero lo demás no importa en realidad, mientras ese tipo de cosas sigan pasando. Sí, claro. Obviamente no quisiera que mi discurso cayera en un como lo contrario a ti, ¿no? No, claro. O sea, que es pues completamente positivo, ¿no? Como esperanzador, digámoslo así. Sí. O sea, yo refiero a Casa de Naipes, güey, porque creo que nos cuesta entender un poco realmente lo frágil Claro. que puede terminar siendo un sistema, güey, ¿no? Porque, y te digo, o sea, lo retomaste y lo dijiste, güey. O sea, desde el lenguaje podemos hacer que las cosas cambien. No es hasta el momento en el que nosotros nos levantemos en voz y en armas, güey, en el que realmente nos daremos cuenta de lo frágil que es el sistema. O sea, no es hasta ese momento en el que nos daremos cuenta, güey, que esto, güey, pues, de alguna u otra forma, pues, puede cambiar, o sea, bueno, el cambio sea para cambio, pero algo cambia. Sí, yo creo que justo tienes razón. O sea, yo creo que no va a ser el momento hasta que las piezas de arriba se empiecen a caer, hasta que realmente los problemas sociales empiecen a ser tan evidentes que ya se tiene que solucionar. Sí, justamente. Va a ser hasta ese momento. Hasta ese momento nos vamos a dar cuenta de cuán frágil es. Es el sistema. Ajá, de cuán frágil es. De si es un llega, tenemos que patearlo. Sí. O si es una casa de naipes y con solo soplarles, ¿no? Con solo mover dos cositas abajo, güey, propiedad privada. Y con eso cambias Exacto. mucho. Ajá. Entonces, digo, Aunque le muevas tantito ahí ya tienes avances. Pero esas piezas no se mueven. hay Son piezas- intocables. Esos Son la son- base. Esas son intocables. ¿La propiedad privada? Sí, claro, primero hay que voltear hacia abajo, ¿no? La caída puede ser pues, bastante alta, ¿no? Sí puede ser muy Bueno, que chingado. por eso, depende, a ver, por eso hay no sé qué entiendan por propiedad privada, ¿no? Pero es básicamente
Es que sí, güey, la propiedad de los medios de producción. Si lo Sí, queremos sí, dejar, sí. Todos estábamos bien. Sí. Porque, pues sí, no es que te vayan a quitar tu casita, güey. Eso Sí, no, esa es no. propiedad personal, es Sí, diferente. Pero, realmente, esa pieza no se mueve, es intocable. Y mientras siga siendo intocable, mientras nuestros gobiernos sigan Mientras creamos que es a favor de intocable. eso. También, exacto, sí, porque no lo es. O sea, realmente hay ejemplos donde ha pasado. Nuevamente han sido revoluciones sangrientas y han sido procesos dolorosos. ¿Estamos dispuestos a pasar por ello? Eso ya depende. Es que yo creo que a nivel de... El problema es la época en la que nos podemos empezar a dar cuenta. Claro, yo creo que no es momento de estar ahorita. Sí, es que ahorita ya estamos muy lejos de una revolución de pensamiento, ¿no? Estamos Sí. muy lejos de una revolución de Porque aparte, la mayoría de las revoluciones de pensamiento venían justamente de un pensamiento revolucionario, ¿no? Un pensamiento, como ya te digo la vez pasada, una idea base, güey, que fuera fuerte. No inamovible, como lo hemos dicho la vez pasada, pero que sea fuerte la base, ¿no? Y actualmente ya es muy complejo. O sea, y aparte también... Somos si tan has- divididos. Exacto, o sea, ya nos segregaron tanto y nos hemos segregado, porque nos hemos segregado tanto. Yo creo que aquí el ejemplo lo podemos poner de nosotros, ¿no? O sea, te hablan de el arquitecto hablando de temas sociales, es que pendejo qué, ¿no? O sea, es desde ahí nos hemos segregado tanto que no, o sea, es muy complejo y llegar a la unión y al concepto principal que junte a todos ya es muy complejo. Eso y que una revolución sangrienta actual tendría dimensiones catastróficas. O sea, de hecho, yo me atrevería a decir que incluso una revolución de un país, que sea, bien, así como dice Luis, o sea, bien estructurada, bien hecha, sangrienta, de verdad, que haga un cambio total de las cosas, pues yo creo que llegaría a la devastación total del país. Sí, no, y luego imagínate O sea, las creo que consecuencias de que No, hubiera... crecer desde ahí tiene, peor. O sea, yo creo que tiene que estar actualmente tan peor. planificada, esto es muy complicado. Y rápida. Pero imagínate, Sí. güey, O sea, tendría que ser que se planificada presentara, y güey, rápida. en México. O sea, de que como dimensionémoslo en México, güey. O sea, siendo México, pues parte del Tratado del Telecán, ¿no? Siendo México, la posición privilegiada que tiene, güey. Y aparte, Que siendo vuelvan a México, reconocer el gobierno. sí, que nos vuelvan a conocer el gobierno. Siendo México, la verdad es que está a la vista de Rusia y de Estados Unidos. Por ser vecinos de Estados Unidos, que Rusia nos ve por ser vecinos de Estados Unidos, y Estados Unidos por ser su vasallo, su Sí, pinche, güey, sí, su vasallo. su tal cual. basurita. Su jardín trasero. Su jardín trasero, exacto. O sea, realmente, ¿a quién apoyaría un cambio? ¿Quién no apoyaría un cambio? ¿Qué armamento podría estar implicado en esto? Porque también hay que tener muy en cuenta Sí, claro, ¿qué ¿Qué otras dimensiones potencias se meterían se ahí? meterían, o sea, porque aparte no somos tontos, o sea, Sí, sabemos claro. que una revolución va a llevar un conflicto de intereses muy Sí, cabrón no es y lo que mismo. Y va más a en meter México, su cuchara hasta Doña Pelos, la de la esquina, güey, o sea, principalmente Estados Unidos. Sí, claro. O y sea, va a Rusia, porque a Rusia Güey, le va a deja interesar Rusia, güey. demasiado también. Sí, el que o sea, tenga- Rusia sí, pero Rusia no es tonta. No, güey, se metería a la primera. Sería Se una metería a catástrofe, la O sí, sea, segunda. obviamente no sería lo mismo que si hubiera una revolución, no sé, en Bangladesh. Obviamente Yo creo, con sus, ya, con sus consecuencias que en México, ¿no? Sí. Pero bueno, ajá. yo creo que justo ya especulando mucho, el momento histórico en el que esto podría ser posible sería cuando Estados Unidos ya es un país sumamente debilitado, que esperemos no sea muy pronto. O depende también, como Sí. queramos. Depende Como de queramos qué verlo, sí, güey. desde qué ángulo. Sí, Pero, pues, se ha ido sí. debilitando, pero Sí. todavía hay. Pero, también, claro, o sea, sigue siendo la Pero potencia. hasta qué más grande. momento realmente vamos a estar preparados para el cambio, güey. ¿no? Claro. O sea, Yo creo que más ¿Y bien cómo ya vamos se a nos llegar a pasó. ese momento? ese momento. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Porque Ya se nos pasó el tiempo. no creo que se... es que, güey, Bueno, se sí. van a presentar otras El momento, sí, claro, el momento en el que lo pudimos haber hecho ya pasó. ¿Se puede volver a repetir? Sí. Pero ¿bajo qué condiciones? Como te Y decía. es que, güey, o sea, en el momento, güey, en el que se acabe el agua, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta igual de lo frágil que es el sistema, güey. Porque en el momento en el que el agua ya no esté, güey, ¿qué haces? No, pero es que lo que te pasa a los macropolíticos, perdóname, las macroempresas van a crear, Ah, sí. Agua artificial. agua artificial. Agua y en aparte, polvo, güey. Agua Pues en es que- polvo. es que Échale échale ganas, tú también, Y ¿verdad? nos vamos a ir Sí, a otros planetas y... De hecho, hay una ¿qué película. pasa, güey? ¿Qué Claro, no sí, sabes, Elon güey? Musk ya quiere hacer esto. Ah, sí, claro, güey. Sí, Elon Musk, pero- nuestro papito Elon Musk está haciendo esto. Ah, sí, pero... ¿Qué te pasa? O sea, no mames. Sí, 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 sí. hablar de eso. Tendemos mucho a darle esa responsabilidad a la tecnología cuando deberíamos estar en otro lado. Es que lo que David ha hecho la vez pasada, ¿no? También creo que sin podcast o fuera de podcast, en una plática que teníamos antes, lo de que estamos dejando tan de lado, estamos avanzando tanto a nivel
tecnológico que nos estamos dejando de lado a nivel social, ¿no? Se está rezagando en lo Y eso, güey, social. también, la inteligencia artificial, güey, va a venir a atentar directamente contra el sector laboral. Ah, Claro. Ya hay Güey. Estaba platicando justamente con mi jefe de contestadoras. O sea, la contestadora es una inteligencia artificial. ¿Cuánta gente estás tumbando, güey? Y Sí. lo peor de todo es que, al contrario, hay muchísima más demanda de empleo y le estás quitando justo esto al empleo, ¿no? O sea, ya no Porque es está más chido. barato, güey. ¿Qué va a Es pasar? la lógica. Pero ¿y qué va a pasar con todas las demás, güey? Por O sea, eso de todos que hay qué que va a ser pasar, filósofos. güey, ¿no? Por eso, yo creo que, obviamente esto ya es pura especulación, ¿no? Desde hace rato que ya estamos especulando nada más. Sí. Sí, ya, o sea, ya todo fue hace unos 10 minutos. Creo que justo, o sea, imaginemos esta situación, ¿no? Inteligencia artificial reemplazando el 75% de los empleos. Estados Unidos en una situación, digamos, económica, la peor de su historia. En ese momento sí puede haber una revolución. Y yo creo que sean las condiciones. Pero, ¿cuál era la cosa? Es que me vino a la mente esta estupidez. No, se me hace una estupidez. Güey, pero esa Sinceramente, esa sí, circunstancia yo le he hecho unos 10 años. Sí, no está tan lejos. No está tan lejos. O sea, es algo factible. O sea, hace poco fue Nos va a tocar que, como que psicólogos. que cambiaron los atender ese tipo GPUs, de ¿no? situaciones. Que le Ah, aumentaron liderito. al ChatGPT le aumentaron el... Ay, puta madre. Sí, bueno, que son- Una actualización, güey, en la que hace cuenta que, ponte tú que ChatGPT operaba, así es muy general, güey, y una explicación muy burda, operaba con 700 cerebros, ¿no? Y con esos 700 cerebros, güey, tú ya podías hacer tu ensayo, que te respondían tareas, güey. Pero haz de cuenta, güey, que todo lo que ya hacía ChatGPT eran con 700 cerebros, güey. La actualización de ChatGPT ahora va a tener como 1 millón de cerebros. O sea, la magnitud del cambio, güey, que Lo ha... que nos espera, cabrón. Güey, pero estamos hablando de Yo sigo lo mismo. 2015 para acá. Como psicólogos, cabrón. O sea, creo que nosotros como psicólogos, yo narcisismo del psicólogo, ¿no? a toda la narcisismo población. del psicólogo, ¿no? Pero va a recaer en un chingo de cosas. Ay, Pues que que voy a dice- tener que dice- tomar certificación Dice para que eso. dice que va a haber dinerito. Pues es que yo creo que el psicólogo va a acabar siendo demasiado importante para Sí, estos claro. temas y pues vamos a tener que entender espectacularmente cómo funcionan las Sí, inteligencias pero artificiales. pero ese como paradigma del psicólogo clínico, güey, se va a romper completamente. Güey. O sea, el psicólogo ya va a dejar de ser al que vas a pedirle consejos, entre comillas. Va a pasar a ser un agente de cambio directamente. Güey. Totalmente. O sea, un agente de cambio en Al todos fin, los sentidos. al fin, vamos a deshacer de la psicología pop. Fin. Por fin. Cuando estén todos Porque, muertos. porque en redes me estaban queriendo fundar. Unos sacan ventaja y otros toman la miseria. O sea, unos Sí. es como a mí no me gustó, ya no me contestaste nada, perro, pero el ese de Instagram que les mandé de que tiran una torre, sale otra, y tiran otra torre, y sale otra, y tiran otra, unas estatuas que salen. Sí. Guerra, estatua, guerra, estatua, guerra, estatua. O sea, No, Sí, sí, que que van no. levantando hilos, ¿no? exacto. Yo no creo que, es que yo no creo que sea tan así. O sea, ahí sí estoy muy en contra. No, yo sí creo que es que es un reducto muy grande. Totalmente, o sea, yo creo O sea, que por eso- hay que considerar sí, mucho claro. el crecimiento, o sea, el crecimiento que No, podría no llegar. solo a tener. crecimiento. ¿Ya nos pasamos de tiempo? Sí, pues Ya ya. me duele la rodilla. Pero Pues ya bueno, vámonos. ya. Conclusiones. Digo, me encantaría, y yo sé que ustedes también siguen con esta conversación, güey, Sí. pero por cuestiones de retención, Ya nos vamos. por cuestiones de visualización y de mi memoria, de mi teléfono, tenemos que cortarla aquí. Sí. Una vez más, esperemos, por favor, que les hayan generado más dudas de este episodio. Si estás hasta aquí, neta, tienes mis respetos Sí. completamente. Coméntanos, llega aquí. Ajá, Te comenta- damos un abrazo. Vamos a ir a tu Comenta, casa Marín personalmente. parece Abrazo. comenta Marín parece hamster, muerte a Freud. Cualquiera de las dos. Bueno, sí, da una señal de que llegaste hasta aquí. Esta conversación creo que fue muy fructífera para allá y para acá. Entonces, pues gracias por escucharnos el día de hoy, otro martes de Tiner. No es el último del año, ¿no? No, todavía nos falta. creo que no. Creo que El especial de la religión. El especial Vamos de a la hacer un religión. especial. La siguiente semana todavía nos vamos a ver. ¿Qué cae? ¿20? No, ¿Qué? 23. 23. Sí. Lunes 23. Todavía nos vemos. Entonces, 23. Sí, vamos a hacer especial. ¿Sí va a ser especial? No sé si Pues yo sí puedo. Pues, yo también. Creo que vamos a reformular y subimos a redes sociales. Bueno, el próximo martes nos vamos a ver aquí. Y así yo creo que ya sería el último del año, ¿no? Bueno, dependiendo de los tiempos. Aún así, pues bueno,
Gracias por estar hasta aquí, si es que llegaste hasta acá. Respetable. Es respetable. Y pues bueno, mi nombre es Elian. Yo soy Luis. Yo soy Ari. Dice Roberto. Y esto fue La Rota Cotidiana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.